Como parte de sus preparativos para la huelga de hambre, los prisioneros se preparan para la guerra psicológica y saben que las fuerzas ocupantes la van a lanzar para romper su voluntad. Saben de antemano que los rumores rondan sus horas, así como el cansancio cerca sus cuerpos a medida que se prolonga la huelga. El ente ocupante no se demoró en iniciar su guerra psicológica contra los participantes en la huelga de la libertad y la dignidad. Incluso antes del inicio de la misma, sus comandantes dijeron que no iban a negociar con los prisioneros y sus ministros hacían comentarios sobre la ejecución de prisioneros y dejarlos morir de hambre como castigo por reclamar sus derechos garantizados por las leyes internacionales para prisioneros de guerra. Paralelamente, irrumpen en las celdas de los presos registrándolas a diario y los líderes de la huelga son trasladados de una cárcel a otra para agotarlos, así como se les prohíbe reunirse con sus abogados con el fin de reforzar su aislamiento físico y psicológico. Además de realizar juicios internos en las cárceles imponiendo cuantiosas multas y castigos disciplinarios a los huelguistas que se extienden por meses. Las fuerzas ocupantes anuncian que la unidad Masada especializada en el enfrentamiento de emergencias dentro de las cárceles se encuentra preparada para intervenir en cualquier momento. Al mismo tiempo, medios de comunicación hablan sobre la posibilidad de alimentar a los presos por la fuerza después de difundir rumores de que cientos de prisioneros suspendieron su huelga de hambre y que el número de huelguistas no supera los 1000, como si 1000 fuera poco. Pero todo es inútil. Los presos continúan con su huelga e implementan pasos a escalada. Para romper su resistencia en su cuarta semana, el ocupante filtró últimamente una grabación del líder del movimiento nacionalista en las cárceles, Marwan Barghouti, que lo muestra comiendo en su celda de confinamiento solitario, pero inmediatamente esto provocó burlas y no miedo, ya que las fuerzas ocupantes habían utilizado este método anteriormente y específicamente en la huelga del año 2004. Los presos consideraron que con esta grabación el ocupante ha reconocido su derrota ante la resistencia de los prisioneros. El video es falso y fabricado por parte de la ocupación y la inteligencia dentro de las cárceles. Es una noticia demasiado ridícula para perder el tiempo en comentar sobre ella. Los abogados que visitaron a algunos prisioneros en huelga de hambre señalan que estos afirman que continuarán con su huelga, a pesar del maltrato ejercido por la administración de prisioneros y la represión sin precedentes en el trato con ellos. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Interna del ocupante, Gilad Erdan, reiteró que su política es de forma categórica, no negociar con los prisioneros para que no se repita la huelga. Los prisioneros se encuentran aislados y agotados, la paciencia se alimenta de sus cuerpos y los muros se nutren de sus vidas. Se enfrentan a Erdan y a otros de los representantes de la ocupación con una voluntad más sólida que los barrotes de las cárceles. Ellos saben que la batalla del aguante es dura, así como saben que la victoria requiere de la paciencia de una hora y que con su hambre esta victoria está cerca. La concentración militar estadounidense, británica y jordana cerca de la frontera de Siria se conduce hacia una mayor interacción. El Ministerio de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, afirmó en una declaración para el Mayadin que cualquier acción militar extranjera en la región está condenada al fracaso. Cualquier movimiento en la región procedente del extranjero está condenado al fracaso en el futuro, así como fracasó antes. La posición de iraní se produce después de la afirmación de fuentes confiables al Mayadin de que las maniobras del León en Alerta, Eagle Lion, llevadas a cabo por las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Jordania, son sospechosas y tienen como propósito encubrir la invasión del territorio sirio bajo el pretexto de combatir a Daesh, una organización que no tiene originalmente una presencia efectiva en la frontera jordana. En una amenaza dirigida directamente a los estadounidenses, las fuentes señalaron que ellos y sus aliados pagarán el precio en caso de intentar ingresar al territorio sirio, afirmando que Siria y todos sus aliados observan de cerca y vigilan todos los movimientos estadounidenses cerca de la frontera entre Jordania y Siria. Las fuentes consideraron que el intento de Washington de aprovechar la maniobra para establecer un proyecto de cinturón de seguridad alrededor de Siria no es sino un plan de ocupación, haciendo hincapié en que el ejército sirio puede liberar el territorio de los grupos takfiríes que se movilizan por órdenes de cuerpos de inteligencia extranjera.
Desde Damasco al desierto sirio-iraquí hasta el norte de Jordania y el Golán ocupado, se extienden las repercusiones de la próxima confrontación esperada en el sur de Siria. Siria y sus aliados están conscientes de que el establecimiento de una zona de seguridad o cinturón de ocupación en el flanco débil de Damasco significa una amenaza a todo lo que se ha logrado después de 6 años y medio de guerra. Este hecho obliga a declarar una alerta general para Siria y sus aliados. Además, la intervención militar directa en el sur de Siria representa un punto de apoyo para Washington, que le permitiría partir después para evitar el contacto de las fronteras de Irak y Siria, y esto es completamente contrario al objetivo estratégico del ejército sirio y de sus aliados, quienes lanzaron la semana pasada una importante operación militar con el fin de alcanzar la frontera con Irak. Por tal motivo, la confrontación militar directa con las fuerzas de ocupación encabeza la lista de opciones. En medio de este escenario, Israel no oculta su preocupación de que se lancen en su contra operaciones partiendo desde la infraestructura protegida por el despliegue de las fuerzas auxiliares y aliadas del ejército sirio en el sur. Esta opción se encuentra siempre presente entre las alternativas de los aliados de Siria. Paralelamente con los escenarios militares, surge una opción relacionada con la seguridad que favorece a los intereses del eje de la resistencia, ya que el flujo de los miles de refugiados hacia la zona colocaría a Jordania ante un grave problema de seguridad, que lo acentúa la corrupción dentro de los cuerpos de inteligencia jordanos en el sur y el aprovechamiento de los militantes armados de este hecho con el fin de ampliar su área de influencia hacia el norte del reino. Cabe destacar que la opción relacionada con la seguridad fue uno de los factores más importantes que impedía que Jordania se embarcara en esta operación sola. Hamad Shafi Sarsar, presidente del Consejo. El juez Murad Al-Muaili, vicepresidente. La juez Lamia Zarquni, miembro de la Junta del Consejo. La renuncia nos concierne. Debe ser una razón de peso la que hizo que el hombre se retirara derramando lágrimas. El presidente del órgano que supervisa la organización de las elecciones en Túnez presenta su renuncia sin dar explicación alguna, limitándose a decir que existen divergencias dentro de su organismo que amenazan los valores y principios sobre los cuales fue erigida la democracia. La primera reacción se produce advirtiendo de las repercusiones de la renuncia sobre el proyecto electoral local y sobre la totalidad de la transición democrática. Hoy, con esta renuncia, las elecciones municipales se encuentran amenazadas y el proceso de transición democrática se encuentra amenazado, así como amenazada se encuentra hoy la revolución de los jóvenes y la muerte de los mártires, como si se insistiera en voltear esta página. La renuncia de Sarsar se produce a 7 meses de las elecciones municipales y coincide con una etapa difícil en los dos ámbitos, el político y el económico. Las divergencias sobre la suerte del gobierno de unidad nacional se encuentran en su momento más intenso y las discusiones sobre la ley de reconciliación han alcanzado su nivel más tirante y el nivel de las demandas sociales se incrementa. Túnez se encuentra en el ojo de la crisis y ante muchas conjeturas. La coalición en el poder hizo promesas que no pudo cumplir hasta ahora cuando procedió a cambiar el gobierno. Los problemas políticos han aumentado, la situación económica está peor con el actual valor del dinar. La mañana del miércoles, las miradas se centran en el discurso del presidente de la República, Beji Caid Essebsi. Hay quienes esperan un discurso fatídico y decisivo y otros consideran la ocasión como una aparición cargada de promesas. Las opiniones de quienes hacen seguimiento difieren. Mientras tanto, la calle observa lo que sucede con mucha preocupación, una preocupación por el destino de este ensayo democrático en el país. Un proverbio popular libio dice que un barco tripulado por 2 capitanes es posible que se hunda fácilmente, como será el caso del buque libio Marchito desde hace años, que se encuentra bajo la custodia de decenas de fuerzas árabes e internacionales que se enfrentan para hacerse con las velas de Libia. Las partes libias se encuentran divididas sobre cómo salir de la crisis y se encuentran atrapadas en una espiral de iniciativas externas que buscan resolver el conflicto, pero sin que exista un denominador común entre estas iniciativas, sobre todo cuando estos lidiaron con la situación de Libia partiendo de intereses petroleros y de seguridad.
no logró concretarse la reunión del presidente del Gobierno de Reconciliación Nacional libio, Fayez al-Sarraj, con el comandante del ejército libio, Khalifa Haftar, bajo los auspicios de los Emiratos, que buscan tener un papel central en Libia, ya que el presidente egipcio no atendió el deseo de Abu Dhabi para reunir a los dos hombres en su territorio, y a pesar de no haber objetado la iniciativa emiratí, el Cairo aparentemente se niega a adjudicar a otros la solución de la crisis que gira en su espacio vital. La reunión del Comité de los Países Vecinos de Libia adquirió una importancia exclusiva al recuperar la iniciativa de manos de todos, confirmando así la prioridad de los esfuerzos de Egipto, Túnez y Argelia en cuanto a la remoción de la mecha de muchas crisis y de las facetas de desencuentros entre las partes libias, sentando de esta manera las bases para un acuerdo. Es evidente que estas bases fueron colocadas sobre la mesa de negociación. Al-Sarraj arribó a la capital argelina un día después de aprobar las modificaciones al acuerdo de Al-Skinat en Marruecos. La iniciativa diplomática argelina, aceptada por los países vecinos, es el comienzo de los pasos ejecutivos que han logrado, según información obtenida, la aprobación de la ONU. Mientras tanto, se espera formar un comité cuatripartito compuesto por la Liga de Estados Árabes, la Unión Africana, Naciones Unidas y la Unión Europea para mantenerse al día con los pasos de una solución. ¿Acaso recuperarán los países de la región, junto con los libios, el timón que permitiría encontrar una solución, removiendo las minas colocadas por países que solo buscan en Libia su petróleo y las ruinas de un país?